A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando una nación nace de un evento, pero no de una idea? Esa es la pregunta que está en el centro de la historia argentina. Hoy vamos a intentar decodificar esos conflictos intelectuales que han definido a Argentina por más de 200 años y lo vamos a hacer de la mano del gran historiador Óscar Terán. Es que, como lo explica Terán, la Revolución de Mayo no fue el resultado de un plan maestro, fue más bien una reacción a la caída del rey de España. Y esto, claro, creó una paradoja fascinante. De repente, había un país, pero nadie tenía un manual de instrucciones. Había que inventar una nación sobre la marcha. Y esa es la gran pregunta que persiguió a los fundadores. Con la vieja autoridad borrada del mapa, se necesitaba una nueva justificación para el poder. Y esta necesidad, desesperada por definir qué es Argentina, desató una batalla de ideas que, de muchas maneras, todavía no ha terminado. Bueno, nuestro viaje va a seguir el rastro de estas ideas a través de 5 momentos clave. Primero, la revolución sin plan. Después, los 2 grandes proyectos que se enfrentaron. Luego, cómo la llegada de los inmigrantes le echó más leña al fuego y cómo todo ese viejo orden de ideas se vino abajo, dejando ecos de violencia. Imagínense la escena, el rey Fernando VII, prisionero de Napoleón. De un día para otro, el poder en Buenos Aires queda vacante. Los líderes de la revolución toman el control, sí, pero al segundo se enfrentan a un problema gigante. Bueno, ¿y ahora, en nombre de quién gobernamos? Tenían que justificar su poder e inventar un proyecto nacional de la nada. Y ojo, esta búsqueda no fue un debate de café, para nada. Rápidamente se fue cristalizando en 2 filosofías totalmente opuestas, sobre ¿para qué sirve el Estado?, ¿cómo debe ser un ciudadano? Y ¿cuál es el motor de una sociedad? Esto preparó el terreno para el primer gran choque intelectual de la nación. Y acá es donde la cosa se pone, digamos, más personal. Porque no hablamos de ideas abstractas, sino de 2 modelos, 2 proyectos de nación, encarnados por 2 de los intelectuales más potentes de la época, Mariano Moreno y Juan Bautista Alberdi. Sus ideas serían como los 2 polos de un imán para la política argentina. El plan de Moreno, que estaba súper influenciado por Rousseau, era casi espartano, en serio. Él veía a la sociedad como un solo cuerpo. El individuo, bueno, no importaba tanto como la comunidad. Servir al Estado no era una opción, era una obligación sagrada. El objetivo era crear un ciudadano patriota siempre dispuesto a sacrificarse. La intensidad de las palabras de Moreno acá es brutal. Cuando habla de hacer comunes todos los trabajos y de obligar a la gente si hace falta, nos muestra una visión que está en las antípodas del liberalismo. Es un modelo donde la comunidad lo es todo y el Estado es el guardián de la moral y el que ejecuta. Pero bueno, pasan las décadas y aparece Juan Bautista Alberdi con una idea, que era la antítesis de todo esto. Su modelo era mucho más pragmático. Él decía que intentar forzar la virtud a la gente era un error. En cambio, el Estado tenía que hacerse a un lado y dejar que cada uno persiguiera su propio interés económico. La idea era que la suma de todos esos egoísmos, casi por arte de magia, iba a generar el bien común. A ver, si los ponemos frente a frente, el choque es total. Por un lado, una visión centrada en la política, la comunidad, el sacrificio. Por el otro, una centrada en la economía, el individuo y el interés propio. ¿El Estado debe formar ciudadanos virtuosos o simplemente debe dejar que los emprendedores hagan negocios? Esta tensión es, básicamente, el ADN de todo lo que viene después. Y justo cuando uno pensaría que todo el debate iba a girar en torno a esto, a la virtud contra el interés, llega Domingo Faustino Sarmiento y patea el tablero. Plantea una idea mucho más visceral, más de combate. Dijo que la verdadera lucha no era filosófica, sino casi de vida o muerte. La Europa culta de las ciudades contra la América bárbara del campo. Esta idea se va a comer el debate por décadas. Bueno, avancemos en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Argentina está a punto de vivir una transformación social de las más rápidas del mundo. Y este cambio tremendo no solo no resolvió los viejos conflictos, sino que los recargó con una energía nueva y explosiva. Estamos hablando de millones, Una ola de gente que llega a la Argentina. Pero acá viene el detalle. La élite, que seguía las ideas de Alberdi y Sarmiento, había soñado con inmigrantes del norte de Europa, anglosajones,
para civilizar el país. Pero la realidad fue otra. La gran mayoría eran italianos y españoles del sur, pobres y con ideas propias, muchas veces bastante radicales. Así que, claro, la pregunta que empieza a sonar en la cabeza de la élite era una obsesión. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta gente? De repente, el pueblo ya no era una idea lejana. Eran millones de extraños en sus propias ciudades que hablaban otros idiomas, armaban sindicatos y desafiaban el orden que ellos habían creado. El pánico se apoderó de la élite. Y este miedo no era algo abstracto, Tenía formas muy concretas. Les aterrorizaba que la cultura criolla se perdiera, que las nuevas ideologías que venían de Europa destruyeran todo y que, al final del día, perdieran el control del país que sus abuelos habían fundado. Esta ansiedad provocó una reacción intelectual durísima. Entonces, el eje de la discusión se corre por completo. La batalla ahora era entre el cosmopolitismo, que veía en la inmigración la promesa de un futuro moderno, y un nacionalismo nuevo, a la defensiva, que buscaba refugio en un pasado criollo idealizado y que veía a los extranjeros como una amenaza. La pregunta ya no era cómo construir la nación, sino cómo salvarla. Y como si esto fuera poco, justo cuando la tensión estaba por explotar, el mundo entero se prende fuego. Una serie de catástrofes globales y locales hicieron volar por los aires toda la confianza del siglo XIX en el progreso y la razón, y dejaron un vacío de ideas que se llenaría con cosas mucho más extremas. A ver, miren la velocidad de todo esto. Es una locura. En apenas 3 años, la idea de una Europa civilizada se hace humo en las trincheras. El poder político en Argentina pasa de la élite a las masas con el voto universal, y la Revolución Rusa aparece como una alternativa total a todo el sistema capitalista. El viejo mundo liberal se estaba desmoronando. Todo ese optimismo del siglo XIX se hizo polvo. La creencia de que la historia siempre avanzaba para mejor empezó a sonar como un chiste de mal gusto. Desilusionados, los pensadores de la época se pusieron a buscar desesperadamente un nuevo sistema, una nueva fe, algo que pusiera orden en medio del caos. Y acá pasa algo que es realmente increíble. 2 de los intelectuales más importantes de Argentina, José Ingenieros y Leopoldo Lugones, que venían de lugares totalmente opuestos, llegan a la misma conclusión. El sistema liberal era el enemigo. Ingenieros vio la solución en el modelo soviético, Lugones en el fascismo. Pero los dos compartían un desprecio profundo por la democracia, el debate y el individuo. Y con esto llegamos al final, al momento en que todas estas ideas, que parecen tan abstractas, chocan de frente con la brutal realidad de la historia argentina. Porque estas ideas no se quedaron en los libros, se convirtieron en la justificación para la acción política. Escuchen esta reflexión de Terán porque es demoledora. Lo que sugiere es que la misma energía que se usó para construir la nación, para civilizarla, llevaba adentro la semilla de su propia destrucción. Esa incapacidad de ver al otro, al gaucho, al inmigrante, al que piensa distinto, como parte legítima del país, creó divisiones imposibles de cerrar. Pensemos, la República de la Virtud de Moreno sirvió para justificar una represión durísima. El Civilización contra Barbarie de Sarmiento justificó la exclusión de muchísima gente, y el rechazo a la democracia liberal tanto de la derecha como de la izquierda justificó los golpes de Estado. No eran solo ideas, eran permisos para la violencia, que llegaron a su punto máximo con el terrorismo de Estado de 1976. Y así, de alguna manera, volvemos al punto de partida. La historia de las ideas en Argentina parece un círculo, una cámara de eco donde los mismos debates vuelven una y otra vez, con otros actores pero con la misma furia. La pregunta final que nos deja Terán es si es posible romper ese ciclo y construir un diálogo sobre esos cimientos tan fracturados.